El silencio en el cementerio más antiguo de la ciudad no era una ausencia de sonido, sino una presencia física, pesada y gélida, que se pegaba a la piel como el sudor frío de un moribundo. Mateo caminaba entre las lápidas agrietadas con una indiferencia que bordeaba lo insultante. Para él, los muertos no eran más que mármol viejo y tierra olvidada, un decorado lúgubre para un trabajo que despreciaba profundamente, pero que necesitaba con una desesperación nacida de sus propios vicios. Mientras la linterna de Mateo cortaba la neblina espesa que se arrastraba por el suelo, el hombre solo pensaba en los números, no en los años grabados en las cruces de piedra, sino en las cifras que debía a personas mucho más peligrosas que cualquier fantasma. Sus deudas de juego lo habían empujado a este rincón olvidado del mundo, o aceptando el turno de noche como vigilante, porque nadie más en su sano juicio quería estar allí cuando el reloj marcaba las 12. La medianoche llegó acompañada de un viento que siseaba entre los cipreses, un sonido que recordaba a un murmullo de 1000 voces intentando ponerse de acuerdo. Mateo se subió el cuello de su chaqueta desgastada, sintiendo cómo el frío calaba hasta sus huesos, un frío que parecía emanar del suelo mismo y no del cielo invernal. Las lápidas, cubiertas de musgo y olvido, parecían inclinarse hacia él a medida que avanzaba por los senderos de tierra. Para cualquier otro, este lugar sería el escenario de una pesadilla, pero Mateo se encendió un cigarrillo, dejando que el humo se mezclara con la bruma blanca. No creía en maldiciones ni en el descanso eterno. Para él, la muerte era simplemente el fin de la partida, y los que yacían bajo sus pies ya no tenían nada que decir ni nada que ofrecer. Su cinismo era su única armadura contra la soledad de las tumbas. Sin embargo, esa noche, el aire se sentía distinto, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de su nuca se erizara involuntariamente. De repente, el haz de luz de su linterna se detuvo sobre un montículo de tierra fresca. Al acercarse, Mateo notó que una de las tumbas más antiguas, una cuya inscripción ya había sido borrada por el paso de los siglos, había sido profanada. La tierra estaba revuelta, pero no de la forma en que lo haría un ladrón de tumbas buscando joyas. Parecía como si algo o alguien hubiera intentado abrirse paso desde adentro hacia afuera, arañando la superficie con una fuerza desesperada. El escepticismo de Mateo flaqueó por un segundo, reemplazado por una punzada de inquietud que recorrió su columna vertebral. Fue en ese preciso momento cuando el silencio se rompió. No fue un grito, sino un susurro apenas perceptible, una voz que parecía viajar sobre el viento y que pronunció su nombre con una familiaridad aterradora. Mateo, el secreto, no permanecerá enterrado por siempre, siseó la voz. El vigilante retrocedió, buscando con su linterna el origen del sonido, pero solo encontró sombras que se alargaban de forma antinatural contra los muros de piedra del recinto. La voz mencionó un detalle sobre su propia familia que nadie fuera de su sangre debería conocer. Una referencia a una traición antigua que su padre le había mencionado una vez antes de morir. Sus piernas temblaron, y por primera vez en su vida adulta, la lógica que usaba como escudo empezó a desmoronarse. Antes de que continuemos con este relato de sombras y verdades ocultas, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La atmósfera se volvió asfixiante y el olor a tierra húmeda y putrefacción se hizo casi insoportable, inundando sus pulmones.
Mateo sintió que la realidad se distorsionaba, como si el cementerio fuera un organismo vivo que finalmente había decidido despertar para reclamar algo que le pertenecía legítimamente. Justo al borde de la fosa abierta, una mano pálida y esquelética emergió parcialmente de la tierra oscura, con los dedos rígidos extendidos hacia el cielo nocturno. No era una mano que buscara atraparlo, sino una que parecía ofrecer algo. Entre los dedos largos y blanquecinos brillaba un objeto metálico que captó la luz mortecina de la linterna. Mateo, impulsado por una curiosidad mórbida que superaba su miedo, se inclinó para observar mejor el objeto. El corazón le dio un vuelco violento contra las costillas. Era un relicario de plata, con un diseño intrincado de flores marchitas que él conocía perfectamente. No podía ser posible. Aquel objeto pertenecía a su abuela, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro hacía décadas, dejando tras de sí un vacío de misterio y sospechas en su familia. El relicario estaba allí, frente a él, sostenido por una extremidad que no debería tener vida, invitándolo a descubrir la verdad que su sangre había intentado ocultar durante generaciones. Mateo extendió su mano temblorosa, sabiendo que una vez que tocara el metal frío, su vida nunca volvería a ser la misma. Con el corazón martilleando contra su pecho como un animal enjaulado, y Mateo cerró los dedos sobre el metal gélido del relicario. Al soltarlo, la extremidad esquelética se deshizo en un polvo grisáceo, integrándose de nuevo en la tierra removida como si nunca hubiera existido. El vigilante retrocedió, tropezando con la base de una cruz de mármol, mientras sus manos torpes luchaban por abrir el pequeño guardapelo. Al lograrlo, no encontró una fotografía desgastada, sino un trozo de papel amarillento, doblado con precisión. La tinta, aunque desvaída, aún gritaba una verdad que el tiempo no había podido devorar. Era una nota escrita con la caligrafía de su abuelo, confesando una traición oculta en las raíces de su linaje. El texto hablaba de una sociedad rota y de un hombre que había sido abandonado en la oscuridad para asegurar una fortuna que no pertenecía a la estirpe de Mateo. El papel pesaba, cargado de un resentimiento que los años no habían logrado enfriar. De repente, el cementerio dejó de ser un lugar de descanso para convertirse en un teatro de sombras vivas. A medida que Mateo procesaba las palabras de la nota, la neblina comenzó a espesarse, arremolinándose alrededor de sus pies, como si intentara encadenarlo al suelo de piedra fría. Las sombras proyectadas por los cipreses ya no eran simples manchas de oscuridad. Ahora poseían volumen, retorciéndose hasta adoptar formas humanas que lo observaban desde la periferia de su visión. Cada vez que giraba la cabeza para enfrentarlas, las siluetas se desvanecían, pero el peso de sus miradas permanecía, más real que el aire gélido que salía de sus pulmones. Peor aún era la sensación de que el paisaje mismo estaba cambiando. Las lápidas, pesadas e inamovibles, parecían haberse deslizado cada vez que él parpadeaba, estrechando los senderos y creando un laberinto asfixiante. Mateo se sintió como una rata atrapada en una jaula de mármol, donde cada salida conducía más profundamente al corazón de la muerte. Fue entonces cuando surgió de entre la bruma una figura que heló lo poco que quedaba de su valor. Se le conocía en las leyendas como el Silencioso, pero Mateo nunca había creído en tales cuentos hasta ese momento. El espectro se alzaba a pocos metros, envuelto en jirones de una ropa que parecía hecha de ceniza. Lo más aterrador no era su estatura, sino su rostro, una masa informe de carne desfigurada,
donde los ojos eran dos pozos de angustia infinita y la boca era una herida cerrada por cicatrices. El silencioso no caminaba, se deslizaba sobre la escarcha, y con cada movimiento Mateo sentía una oleada de culpa que se filtraba en su alma como un veneno negro. Era la manifestación física de los pecados de su linaje, un recordatorio de que las deudas de sangre siempre encuentran a quien las pague, sin importar cuántas generaciones hayan pasado desde el crimen original. El recuerdo de las historias que su padre le contaba de niño volvió a su mente con una claridad cruel. Siempre se había hablado de la suerte repentina de su abuelo, de cómo un hombre pobre se había convertido de la noche a la mañana en el dueño de tierras tras un viaje del que su socio nunca regresó. Mateo, atrapado en su propia miseria de deudas de juego, comprendió con horror que su familia no había sido bendecida, sino marcada por un crimen atroz cometido bajo la misma luna que hoy lo juzgaba. El oro que pagó su educación y la casa donde creció estaban manchados por el sufrimiento de alguien que había sido borrado de la historia. El espectro frente a él no era un extraño, era el eco de una víctima que no encontraba descanso, un alma que exigía que la verdad saliera a la luz de una vez por todas. El silencioso extendió un brazo, largo y deforme, señalando hacia el rincón más remoto y oscuro del cementerio, una zona que Mateo siempre evitó. Allí, la maleza crecía con una ferocidad antinatural y el aire olía a moho y a un olvido eterno. Incapaz de desobedecer la orden silenciosa de la entidad, Mateo caminó hacia el lugar indicado, sintiendo cómo las sombras de los muertos se apartaban para dejarlo pasar. Al llegar, se encontró frente a una tumba solitaria, oculta tras una verja de hierro oxidado. No había flores ni una placa que indicara quién descansaba allí. La piedra estaba cubierta por una gruesa capa de hiedra negra que parecía asfixiar el recuerdo de quien yacía debajo. Con las manos sangrando por las espinas, Mateo arrancó la vegetación, revelando la superficie erosionada de la lápida. Su corazón se detuvo cuando, bajo la luz de su linterna, aparecieron grabadas las letras que conformaban su propio apellido. No era una tumba cualquiera, era la marca de su linaje en el lugar más despreciado, un secreto que finalmente reclamaba su nombre. Mateo se quedó paralizado ante la tumba solitaria, con las yemas de los dedos todavía rozando la piedra erosionada, donde el apellido de su familia estaba tallado como una sentencia de muerte irrevocable. El silencio se fragmentó con una violencia inaudita. No fue un grito repentino, sino un murmullo colectivo y creciente que brotaba de las fisuras del mismo suelo, como si las raíces de los cipreses centenarios transportaran los lamentos de miles de almas que la historia decidió olvidar. El cementerio se transformaba en un juicio abierto y despiadado ante sus ojos. Las voces, antes lejanas, se convirtieron en un coro ensordecedor que vibraba directamente en sus huesos. Eran reclamos de justicia, ecos de promesas rotas por la avaricia sin escrúpulos de quienes compartían su misma sangre. Mateo intentó cubrirse los oídos, pero el sonido no provenía del exterior, sino de su propia conciencia, que tanto tiempo intentó silenciar con un cinismo vacío. En medio de ese caos sonoro que amenazaba su cordura, la neblina se separó con una elegancia espectral, y de entre las sombras emergió una figura que irradiaba una palidez luminiscente y melancólica. Era una mujer joven, vestida con un blanco puro, que parecía flotar en un aire inexistente. Su rostro estaba marcado por una tristeza tan antigua que Mateo sintió un nudo físico en su garganta.
Ella era la mujer de blanco, la víctima inocente y primordial de la ambición que su abuelo cultivó décadas atrás. A diferencia de la presencia del silencioso, ella no buscaba aterrorizarlo con deformidades, sino enfrentarlo a la realidad del daño causado. Mateo ya no vio la oportunidad de saldar sus deudas de juego. Vio el vacío absoluto que su linaje dejó a su paso. Su escepticismo se desintegró por completo. Ya no era el vigilante arrogante. Era un hombre vulnerable, comprendiendo que su vida era el último eslabón de una cadena de horrores familiares. La mujer de blanco extendió una mano etérea para mostrarle la magnitud de su aislamiento total. Mateo se giró hacia la entrada principal buscando una ruta de escape, pero lo que descubrió le heló la sangre definitivamente. Las pesadas puertas de hierro, que él mismo aseguró horas antes, estaban siendo envueltas por eslabones invisibles que brillaban con un fulgor azulado y gélido. El metal se retorcía, sellando la salida con una fuerza maligna y sobrenatural que desafiaba toda lógica humana. Al mirar su reloj de pulsera, notó con horror que las manecillas estaban quietas, clavadas perpetuamente en las 12 de la noche. El tiempo se detuvo de manera absoluta. Estaba atrapado en un bucle de medianoche eterna, rodeado de lápidas que parecían estrecharse sobre él como los dientes de un depredador inmenso, esperando el momento de atacar. La mujer habló entonces, con una voz que sonó como el roce de pétalos secos contra el mármol frío de las tumbas. Le explicó que el suelo estaba saturado de una deuda de honor que no podía pagarse con monedas ni arrepentimientos. Su abuelo no solo robó una fortuna, arrebató el futuro de otros seres humanos, y esa energía oscura se concentró en Mateo por ser el último de su estirpe maldita. La advertencia final fue definitiva. Antes de que el primer rayo de sol real perforara la neblina, una deuda de sangre debía ser cobrada sin demora. Mateo sintió el peso de los pecados ancestrales aplastándole los pulmones. Ya no buscaba entender el misterio por curiosidad. Ahora su única motivación era la supervivencia y el deseo desesperado de redimir un origen que lo condenaba. La mujer de blanco se desvaneció, dejando un frío intenso que quemaba la piel, mientras el silencioso esperaba el momento en que la justicia reclamara finalmente su parte del alma de Mateo. El suelo bajo los pies de Mateo dejó de ser una superficie sólida para convertirse en un portal de pesadillas líquidas y recuerdos distorsionados. De repente, el aire gélido del cementerio fue reemplazado por un calor sofocante y un olor penetrante a pólvora, sudor y miedo rancio. No estaba presenciando una simple alucinación. Estaba habitando una visión vívida de un pasado que su familia había intentado enterrar bajo capas de respetabilidad. Vio a su abuelo, décadas más joven, pero con la misma mirada depredadora, en este mismo claro del cementerio, que entonces era solo un terreno baldío azotado por la lluvia. Frente a él, un hombre cuya lealtad había sido total, suplicaba de rodillas por su vida. Mateo observó con un horror que le helaba la médula cómo el hombre que compartía su sangre descargaba un arma con una frialdad mecánica, arrebatándole la existencia a su socio para quedarse con una pequeña fortuna que marcaría el inicio de su linaje. Cada detonación resonaba en el pecho de Mateo como un golpe físico, rompiendo el escudo de cinismo que lo había protegido durante años. La visión se disolvió en un torbellino de cenizas grises, devolviéndolo al presente, pero la tregua fue inexistente. A su alrededor, la tierra del camposanto comenzó a agitarse
con una furia rítmica. Las lápidas, testigos mudos de siglos de dolor, se inclinaron hacia adelante mientras el suelo se fracturaba con el sonido de huesos quebrándose. Primero emergieron manos esqueléticas, o seguidas de figuras envueltas en jirones de ropa podrida y una neblina de desesperación pura. Eran las almas que la ambición de su abuelo había condenado al olvido, sombras corpóreas que formaron un círculo de juicio absoluto alrededor del vigilante. Mateo intentó retroceder, pero se encontró atrapado por una barrera invisible de lamentos. La culpa, esa emoción que siempre había evitado mediante el juego y la indiferencia, se materializó como un peso físico que lo obligó a hincarse sobre el lodo. El conflicto interno lo desgarraba violentamente. Por un lado, el instinto de gritar que él no era responsable de los pecados de un muerto, y por otro, la comprensión devastadora de que su propia vida vacía era el fruto podrido de ese árbol maldito. «¡Perdón!», exclamó Mateo, con la voz quebrada y los ojos empañados por lágrimas de puro terror. «Yo no cometí esos crímenes. No podéis culparme por lo que ocurrió antes de que yo naciera». Sin embargo, las entidades no mostraron clemencia. El silencioso se adelantó. Su rostro desfigurado era una manifestación del odio acumulado que no aceptaba excusas. Las palabras de Mateo se sentían como cenizas en su boca, vacías de un verdadero sacrificio. La mujer de blanco reapareció entre la multitud de espectros, su resplandor melancólico iluminando la farsa de su defensa. Ella le señaló que el perdón no se obtenía con súplicas, sino con una entrega total que él todavía no estaba dispuesto a realizar. El círculo de muertos se estrechó, y Mateo sintió como la temperatura descendía hasta niveles inhumanos, y mientras las sombras comenzaban a susurrarle al oído todos los momentos en los que él mismo había actuado con la misma avaricia que su antecesor. El juicio espiritual era total y no permitía escapatoria alguna. Dominado por un pánico ciego, Mateo se puso en pie y echó a correr, tropezando con los bordes de las fosas y ramas que parecían garras tratando de retenerlo. Casi por una inercia macabra, sus pasos lo condujeron de vuelta a la tumba profanada. La tierra removida parecía hervir con una energía oscura, y el olor a muerte era ahora insoportable. Una fuerza invisible lo obligó a asomarse al fondo del foso, una compulsión que anuló cualquier rastro de voluntad propia. Con manos temblorosas, apartó la última capa de tierra que cubría el rostro del cadáver que yacía en el fondo. Cuando la luz de su linterna iluminó las facciones de la víctima, el grito que brotó de su garganta desgarró el silencio del cementerio. El cuerpo no era el de un extraño del pasado, era el de la única persona por la que Mateo aún sentía un afecto genuino, alguien a quien él creía a salvo en su hogar. En ese instante, la realidad se hizo añicos. La deuda de sangre no era una amenaza futura, era un cobro que ya se había ejecutado en lo que él más amaba. El grito de Mateo se extinguió en un sollozo seco que le desgarró la garganta, dejando un sabor a ceniza y desesperación en su boca. La visión del rostro amado en el fondo de aquella fosa profanada no solo fue un golpe a su cordura, sino el fin definitivo de su antigua vida. Ya no era el hombre cínico que se burlaba de los muertos para ocultar sus propias carencias, y ahora era el último eslabón de una cadena de horrores que finalmente se había cerrado sobre su cuello. Con el relicario de plata quemándole la palma de la mano, Mateo se puso en pie con movimientos torpes, impulsado por una fuerza que no era suya, sino la inercia de un destino que exigía una resolución inmediata. Sus pies lo llevaron por el sendero central,
hacia el corazón geográfico y espiritual del camposanto, el mausoleo de la familia. La estructura se alzaba ante él como un gigante de mármol y soberbia, un monumento que su abuelo había erigido no para honrar a los difuntos, sino para ostentar su riqueza ante la eternidad. Sin embargo, el panteón ya no lucía su habitual blancura gélida. Ahora estaba envuelto en lenguas de un fuego negro y antinatural que se elevaba hacia el cielo nocturno, a donde las estrellas habían sido borradas por una neblina densa. Eran llamas que no emitían luz, sino que devoraban cualquier rastro de ella, un incendio espiritual alimentado por décadas de odio contenido. Mateo sintió que el calor de ese fuego oscuro no buscaba quemar su carne, sino consumir la esencia misma de su voluntad, obligándolo a retroceder ante la magnitud del pecado de su linaje. A medida que avanzaba, el aire se volvía tan espeso que cada inhalación era una agonía, como si estuviera tragando polvo de huesos. Las sombras de los muertos, aquellas figuras andrajosas que antes lo rodeaban, ahora se congregaban frente a las puertas de hierro del mausoleo, formando una barrera de lamentos y juicio. En el centro de esa multitud espectral se erguía el Silencioso. Con la figura desfigurada, parecía haber absorbido la oscuridad del cementerio, creciendo hasta alcanzar una estatura imponente. Sus ojos, dos pozos de vacío absoluto, estaban fijos en el relicario que Mateo sostenía. En ese objeto de plata no solo residía un recuerdo familiar, sino la prueba física de la traición. El talismán que había permitido que una fortuna construida sobre cadáveres floreciera en el mundo de los vivos. «No puedes huir del origen de tu suerte», pareció susurrar el viento, aunque Mateo sabía que era la mujer de blanco, quien hablaba desde algún punto entre la luz y la sombra. Ella apareció a pocos metros, su figura vibrando con una intensidad melancólica. Cada moneda que gastaste, cada deuda que contrajiste en las mesas de juego, fue pagada con la agonía de aquellos a quienes tu abuelo arrebató la esperanza. La deuda de sangre no se satisface con miedo, Mateo. Se satisface con el fin de la ambición que nos encadenó a este suelo. El protagonista miró el relicario. Por un instante, el viejo Mateo, el hombre que solo valoraba lo material, dudó. Aquella plata representaba el último vínculo con la riqueza que podría salvarlo de sus deudas. Pero al mirar las llamas negras que devoraban el mausoleo, comprendió que ese dinero era su tumba. El enfrentamiento alcanzó su punto de no retorno cuando el Silencioso se abalanzó hacia él, no con la intención de matarlo, sino de reclamar el relicario para hundirlo aún más en la oscuridad. Mateo sintió el peso de cientos de voluntades aplastando su pecho, recordándole cada acto de egoísmo que había cometido en su vida. La presión lo obligó a hincarse sobre el lodo, frente a la escalinata de mármol del mausoleo. El fuego negro se cerró a su alrededor, aislándolo en un círculo de juicio final. Fue en ese momento de humillación total cuando el cambio operó en su interior. Ya no buscaba salvar su pellejo por cobardía, sino que deseaba de todo corazón que aquel horror terminara, no solo para él, sino para todas las almas que sufrían por culpa de su sangre. «Lo renuncio», gritó Mateo, y su voz rompió la atmósfera viciada con una fuerza inusitada. «Renuncio a la riqueza, renuncio a la herencia y renuncio a la protección de este nombre maldito». Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y sinceras, limpiando el rastro de cinismo que había llevado durante años. Se arrastró hacia el primer escalón, ignorando el frío lacerante que emanaba de las llamas negras.
levantó el relicario con ambas manos a un gesto de entrega absoluta. El silencioso retrocedió, su rostro desfigurado contraído en una mueca de sorpresa o quizás de alivio. Mateo miró hacia la mujer de blanco, buscando en sus ojos tristes una última confirmación. Ella asintió levemente, con una piedad que Mateo no creía merecer. «Perdón», susurró Mateo, y en esa palabra volcó todo el dolor de su descubrimiento y la vergüenza de su pasado. Con un movimiento decidido y violento, estrelló el relicario de plata contra la arista de mármol del mausoleo. El metal crujió, la plata se partió en dos y el retrato de su abuela cayó al suelo, desapareciendo bajo una luz blanca que brotó del interior del objeto. No fue una explosión violenta, sino una marea de resplandor purificador que se extendió desde el epicentro del choque. La luz atravesó las llamas negras, disolviéndolas como si fueran jirones de niebla ante el sol. Mateo sintió como una carga inmensa se desprendía de sus hombros. Los gritos de los muertos se transformaron en un coro de suspiros de liberación, y las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, integrándose en la luz que ahora lo inundaba todo. El cementerio entero pareció soltar un suspiro de alivio, mientras el tiempo, estancado en la medianoche, comenzaba a fluir de nuevo hacia el inevitable amanecer, llevándose consigo las sombras de un siglo de traición. El resplandor blanco que había inundado el camposanto se desvaneció con la misma suavidad con la que llega la marea, dejando tras de sí un silencio que ya no pesaba, sino que arrullaba el alma. Mateo permaneció de rodillas sobre la tierra húmeda, con la frente apoyada en el mármol ahora frío y extrañamente limpio del mausoleo familiar. El aire viciado, cargado de cenizas y lamentos ancestrales, había sido sustituido por la fragancia terrosa de la lluvia reciente y el aroma a pino que bajaba de las colinas circundantes. Lentamente alzó la vista hacia el horizonte, donde la neblina se batía en retirada ante un enemigo invencible. Por encima de los muros de piedra y las copas de los cipreses, una línea de oro y ámbar comenzaba a rasgar el manto de la noche. Era el primer amanecer genuino que Mateo veía en años, uno que no traía consigo la ansiedad de las deudas o la resaca del cinismo, sino la pureza de un nuevo comienzo absoluto. El silencioso, la mujer de blanco y las legiones de almas que habían juzgado su linaje se habían disuelto en la claridad, dejando el cementerio entregado a su paz natural y a su reposo eterno. Al intentar ponerse de pie, Mateo sintió que sus articulaciones protestaban con una rigidez inusual, como si su esqueleto se hubiera convertido en madera vieja. Al mirar sus manos bajo la luz creciente, descubrió con asombro que la piel estaba surcada por arrugas profundas que no estaban allí apenas unas horas antes, y sus cabellos, antes oscuros y descuidados, ahora lucían el color de la ceniza fría. La noche de juicio le había arrebatado la juventud física, cobrándose en pocas horas el desgaste de varias décadas, pero a cambio le había otorgado una ligereza espiritual que nunca creyó posible alcanzar. Ya no sentía el impulso eléctrico de huir de su pasado, ni de esconderse de los acreedores que antes le quitaban el sueño. Las deudas de juego que tanto lo atormentaban parecían ahora fragmentos insignificantes de una vida anterior que ya no le pertenecía. Se sacudió el barro de los pantalones, sintiendo el peso del relicario roto en su bolsillo como una reliquia sagrada, y caminó con paso lento pero firme hacia la salida de aquel laberinto de piedra. Sin embargo, al llegar a la gran verja de hierro, se detuvo en seco. No podía marcharse simplemente. Había una responsabilidad nueva y poderosa
arraigada en su pecho. Con el paso de las semanas, los habitantes de la ciudad comenzaron a notar un cambio asombroso en el cementerio más antiguo. Lo que antes era un laberinto de maleza, olvido y decadencia, comenzó a transformarse en un jardín de serenidad y respeto. Mateo, el vigilante que antes pasaba las horas durmiendo o apostando dinero que no tenía, o se convirtió en la sombra protectora de las tumbas olvidadas. Ya no patrullaba por una obligación monetaria, sino por una necesidad profunda de redención. Con sus propias manos, que ahora lucían las callosidades del trabajo honesto, despejó el musgo de los nombres borrados por el tiempo, enderezó las cruces de madera que se inclinaban bajo el peso del descuido y plantó flores silvestres en los rincones donde nadie más llevaba consuelo. Se convirtió en el guardián de los secretos de los muertos, un intermediario entre el mundo que corre sin sentido y el mundo que descansa en la verdad. Su rostro envejecido se volvió una presencia familiar para los pocos visitantes que se aventuraban por los senderos, ganándose un respeto silencioso que nunca obtuvo en su turbulenta vida de jugador. Especial atención recibía aquella tumba sin nombre en el rincón más oscuro, el lugar donde el apellido de su familia había estado grabado como una marca de infamia. Ahora la piedra estaba pulida, libre de la costra de la culpa, y rodeada de azucenas blancas que parecían brillar con luz propia, incluso en los días más grises. Cada mañana, sin falta, Mateo depositaba allí un ramo de flores frescas, murmurando palabras de agradecimiento y paz que solo los difuntos podían escuchar. La mujer de blanco y el silencioso ya no se manifestaban como visiones aterradoras, pero Mateo sentía su aprobación en el susurro de las hojas y en el calor del sol sobre las lápidas limpias. Había comprendido, por fin, que su familia no le había dejado una herencia de oro manchado, sino una oportunidad de perdón, y que su vida era el precio justo para mantener el equilibrio entre los dos mundos. El cementerio ya no era su prisión nocturna, sino su santuario personal, el único lugar donde su alma encontraba verdadero descanso, mientras su cuerpo aún caminaba entre los vivos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo las estatuas de un rojo crepuscular, Mateo se detuvo cerca de la entrada principal, observando a un joven que miraba las lápidas con el mismo escepticismo que él solía ostentar. El anciano guardián se acercó con paso pausado, su mirada cargada de una sabiduría que dolía contemplar. No hubo necesidad de diálogos pomposos. Mateo simplemente se quedó allí, como un testimonio vivo de que la indiferencia es el veneno más peligroso para el alma humana. Al girarse hacia el vacío, de sus labios se curvaron en una sonrisa melancólica. Miró directamente hacia donde el velo entre las realidades es más fino, advirtiendo con una voz que parecía emerger de las profundidades de la tierra que los muertos no buscan venganza. Lo que ellos anhelan es algo mucho más sencillo, el reconocimiento de su existencia. En el silencio final, Mateo se inclinó y soltó un susurro que heló el aire, un recordatorio de que nadie está a salvo del olvido si no honra el pasado. No nos olvides, fue su última palabra, una petición que resonaría por siempre entre los muros.